Bien, vamos a explicar cuáles son los factores que influyen para la calidad de los vinos. Yo los distribuyo, son cuatro, y los distribuyo en un triángulo donde los vértices ponemos la variedad de vid, el suelo, el clima y en el centro el hombre. El hombre que va a seleccionar las mejores variedades, las va a poner en los mejores suelos y los mejores climas. En cuanto a la variedad de vid, hay dos tipos de uva a grandes rasgos: la uva para vinificación y la uva de mesa. La uva de mesa, la uva que tenemos en el supermercado, se caracteriza porque tenemos se caracteriza porque el tamaño de la uva es grande y buscamos sobre todo variedades apirenas, es decir, sin pepitas, que sean frutos laxos y crasos. No nos gusta la uva pastosa. Y estas uvas generalmente son poco sabrosas, entendiendo por sabrosidad la suma de olores más sabores. Es decir, te las comes y no saben a nada, tienen buen aspecto, pero no saben a nada, como las de las 12 campanadas, que generalmente son uvas que no saben a nada. Excepto alguna variedad, como la moscatel y alguna otra, pero son excepciones. La uva para vinificación, para hacer vino, se caracteriza por todo lo contrario. Buscamos variedades que genéticamente nos den uva pequeña, y cuanto más pequeña, mejor. ¿Por qué? Ya que es en la piel u ollejo de la uva donde tenemos los elementos que nos interesa para hacer buen vino, que son los aromas, la materia colorante y los taninos. En cuanto a los aromas, este es el primer origen de los olores del vino. ¿Por qué un vino huele como huele? Bueno, pues tenemos por un lado los olores primarios o varietales, que son aquellos que proceden de la variedad. Después tenemos los olores secundarios o fermentativos, aquellos que provienen como consecuencia de la fermentación. Y luego están los olores terciarios, que son aquellos que se originan como consecuencia de la crianza en barrica y el envejecimiento en botella. Y en función de todos estos parámetros, es decir, qué variedad de uva tenemos, cómo madure la uva, cómo se hace la fermentación, qué barricas utilicemos, todo este tipo de cosas va a dar lugar a que vamos a tener un vino de diferentes cualidades, diferentes características y de diferentes aromas. El otro elemento que tenemos en la piel de las uvas, hemos dicho que uno son los aromas, luego el segundo la materia colorante y el tercero los taninos. Lo segundo, en cuanto a la materia colorante, se llaman antocianos a esas sustancias, esos polifenoles que se encuentran en la piel de las variedades tintas y que van a dar el color rojo al vino tinto. Es decir, son los pigmentos que se encuentran en la piel. Nosotros podemos hacer un vino blanco con uva tinta, esto mucha gente no lo sabe, pero la uva tinta, la diferencia entre un blanco y un tinto no es el color, es la forma. Principalmente es la forma. O sea, si fuese solo el color, cuando tomamos un vino blanco y un vino tinto, en la boca debería de ser igual, y sin embargo es distinto. ¿Por qué es distinto un vino blanco de un vino tinto? Bueno, porque el vino blanco se elabora sin la piel y el vino tinto se elabora con las pieles. Y las pieles, cuando macera y fermenta el mosto con la piel, le va a conferir unas características diferentes, y por lo tanto los vinos tintos son distintos a los vinos blancos en cuanto a las cualidades olfato-gustativas. Por lo tanto, ese color se lo va a aportar en la piel. Por ejemplo, en caso de vinos blancos conocidos muy famosos, pues el champán, por ejemplo, el champán, que es un vino espumoso, se hace sobre todo se hace en la denominación de origen champán, en Francia, al norte de Francia, al lado de París. Y aquí pues los vinos sobre todo utilizan variedades tintas principalmente, que son la variedad Pinot Noir y Pinot Meunier. Y luego tienen la variedad blanca principal, que es la variedad Chardonnay. Entonces con estas tres variedades es con lo que se hace el champán. Por lo tanto, se hace en muchas ocasiones, cuando se hace 100% con la variedad Chardonnay, suelen poner la etiqueta Blanc de Blanc, blanco de blancos. Y cuando se hace con variedad tinta, con variedades tintas, se pone la etiqueta Blanc de Noir, es decir, es un vino blanco elaborado con uvas tintas, ¿vale? Entonces, como nosotros con la uva tinta, la pulpa no tiene color, por lo tanto, al presionamos la uva, sale un mosto que no tiene color, fermentamos ese mosto y tenemos un vino blanco. Es decir, podemos tener un vino blanco a partir de uvas tintas, ¿vale? Y el último elemento que tenemos que comentar son los taninos. Esos taninos, ¿qué son los taninos? Unos polifenoles
que se encuentran en la piel de la uva, como hemos dicho, que desde el punto de vista de la salud, dentro del grupo de los polifenoles, de los taninos, tenemos moléculas como es el resveratrol, que tiene poder anticancerígeno, antibactericida y antioxidante, entre otros. Hay libros donde hablan de los beneficios del consumo moderado de vino tinto para la salud, donde te aportan un montón de estudios científicos y beneficios para la salud. Y radica sobre todo la salud por eso los médicos recomiendan vino tinto y no vino blanco, es decir, recomiendan tinto porque se elabora con la piel tiene estas sustancias, estos polifenoles que tienen estas propiedades beneficiosas para la salud. Pero aquí lo que nos interesa en esta charla son las cualidades gustativas del vino. Nosotros tomamos el vino principalmente por el tema tema placentero, ¿no? El tema hedonista. Por lo tanto, desde el punto de vista sensorial, que es lo que nos interesa en esta sesión, los taninos son de sabor amargo como el café y son ásperos como el té. Bien, luego tenemos las otras fases, luego tenemos los otros. Por lo tanto, como colofón, a este punto quería decir, como colofón, uva gorda y hermosa para vino mala cosa. Después tenemos el otro factor que hemos dicho para la calidad de los vinos, que es el suelo. En cuanto al suelo, si hablamos, por ejemplo, de Rioja, es por poner, como venimos diciendo en estos vídeos, es por centrarnos en una zona muy conocida, de calidad, y que por mi experiencia, la conozco pues muy bien, y por proximidad, pues bueno, tenemos en Rioja, en la denominación de origen calificada Rioja, diferentes tipos de suelo. Tenemos suelos arcillo-calcáreos, que son todos esos suelos que se encuentran en la falda de la Sierra de Cantabria, que ahora se llama la Sierra de Toloño. Bueno, en esa falda tenemos suelos arcillo-calcáreos. Tenemos los suelos que son desde el punto de vista de la calidad, son grandes suelos para producir vinos de calidad. Luego tenemos otros suelos arcillo-férricos, que sería la margen derecha del río Ebro, que son suelos rojizos principalmente, que son suelos más pobres. Luego tenemos suelos arenosos, que se encuentran en la margen del río Ebro. Son suelos profundos, donde dan unas uvas con mucho más riesgo de que se pudran, mayor vegetación, es decir, la calidad pues no es tan buena. Por lo tanto, tenemos diferentes tipos de suelos que van a dar lugar a diferentes tipos, a diferente calidad en los frutos. Por lo tanto, luego ya el viticultor, el elaborador, pues elegirá las uvas que considere oportunas para elaborar los distintos tipos de vino que va a elaborar. Por lo tanto, lo que sí que quería comentar un poco en el tema del suelo, podemos estar hablando una sesión monográfica de los suelos, pero bueno, un poco para que quede un poco la idea clara. Si tenemos un suelo, por ejemplo, arcillo-calcáreo, como hemos comentado, y llueve 20 litros por metro cuadrado cuando nos aproximamos a la vendimia, frente a un suelo arenoso, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir? En el suelo arenoso, rápidamente el agua es absorbida por las raíces, llega a las uvas y se van a hinchar, vamos a tener más kilos, pero de agua. En un suelo arcillo-calcáreo, la arcilla retiene la humedad, se lo accede lentamente a las raíces, por lo tanto vamos a tener va a engrosar, pero en menor medida. Por lo tanto, vamos a tener diferencias de calidad en función del suelo. También influye la topografía, es decir, no es lo mismo un suelo en valle, en llano, que se acumula el agua, etcétera, que un suelo en ladera. Si nosotros queremos, si nos situamos en La Rioja, en la denominación de origen calificada Rioja, y nos vamos a esos viñedos que tienen pendiente, esos suelos en ladera, aunque sea ligera, ya ahí vamos a tener diferencias de calidad. Dentro de una misma finca, dentro de un mismo viñedo, no es lo mismo las cepas que se encuentran en la parte alta de la ladera que en la parte media, que en la parte baja. Por lo tanto, vamos a tener diferencias de calidad. Cuando vamos con el coche y vemos esos viñedos, a la parte de arriba, en verano, podemos observar que se ve el suelo, es decir, la vegetación de arriba, de las plantas de arriba, tiene menos suelo, llega enseguida la roca, por lo tanto, por la erosión, y por lo tanto, las cepas pues van a crecer en menor medida, y podemos tener años extremos, podemos tener que esa uva pues no madura muy bien, no madura también porque tiene menos hoja, entonces la calidad de la uva
va a ser, pues vamos a decir, inferior a la media de ese viñedo. Después tenemos la zona media del viñedo, donde el desarrollo de la vegetación pues, es adecuado, tenemos una calidad y una maduración adecuada del fruto y por lo tanto vamos a tener una calidad, vamos a considerar, excelente. Una vegetación, aislamiento, no hay acumulación de agua, por lo tanto calidad excelente en esa zona media de la ladera. Y la zona baja, donde se acumula pues todas las lluvias por escorrentía, lo que vamos a tener es el desarrollo de las plantas, van a ser mucho más vegetación, podemos tener mucho más riesgo de botrytis, es decir, de podredumbre, de uvas que se empiezan a podrir por este hongo, por la botrytis cinerea, y la calidad evidentemente pues es peor. Por lo tanto, la zona valle, la zona de abajo de la ladera, pues tenemos peor calidad. Si nosotros queremos hacer un vino, queremos elaborar un vino, queremos hacer una vendimia selectiva, hay dos formas de hacer en ese viñedo. Podemos hacer una vendimia selectiva, es decir, vamos a coger la zona mejor, las uvas mejor de la zona media de la ladera y vamos a llevarlas a un depósito, las elaboramos un vino y el resto, por ejemplo, la parte alta de la ladera junto con la parte más baja, pues vamos a elaborarla en otro depósito. De esta manera vamos a tener dos vinos, uno superior a la media del viñedo de calidad, porque hemos elegido lo mejor, y otro pues va a ser inferior a la media. Luego ya el elaborador, dependiendo un poco de la filosofía que tenga, pues puede vender el vino de peor calidad a otras bodegas, por ejemplo. Estamos hablando de bodegas, pues un poco un viticultor o una bodega pequeña, que por ejemplo está destinada o dedicada a elaborar vinos de calidad, pues por lo que se queda con lo bueno, elabora un vino de calidad y con el resto pues puede venderlo a otras bodegas donde van a vender un vino de inferior calidad. Normalmente pues va a ir a grandes volúmenes y ventas pues en grandes superficies en general, etcétera. Entonces podemos ver, como es lógico, en las zonas pues tenemos diferentes calidades. En cuanto al otro factor, esto sería en cuanto al suelo. El otro factor que nos queda es el clima. En cuanto al clima, si tenemos, si nos vamos a una zona, por ejemplo, una zona donde tenemos una zona de sequía, por ejemplo en el desierto, y nos vamos a otra zona, por ejemplo de los polos, aquí vamos a obtener un gradiente de temperaturas y de climas donde va a haber dos puntos importantes que quiero tener en consideración, donde vamos a tener, por un lado, un punto, una zona donde vamos a tener una calidad extrema, la mejor calidad, y otra zona climática donde vamos a tener la mayor producción de uva. Vale. Como es evidente, si estamos en el desierto no será la vid y en los polos tampoco, ¿no? Pero va a haber unas zonas, que normalmente está en la zona de los trópicos, donde, trópico de Cáncer o trópico de Capricornio, donde se va a dar la vid. Si nos vamos aquí, para no liarnos mucho, y nos vamos en España, por ejemplo, si nos vamos a una zona climática o dentro de Rioja, o esto sirve para cualquier, un poco esta consideración puede aplicarlo cada uno en la zona en la que esté o la zona que le interese. Si nos vamos a una zona más cálida dentro de esa zona, por ejemplo zonas más bajas, por ejemplo dentro de Rioja tenemos la zona en Rioja, lo que es la Rioja oriental, que es lo que anteriormente se llamaba la Rioja Baja, que es de Logroño hacia Calahorra, donde tenemos un clima mediterráneo. Luego tenemos un clima atlántico de lo que es de la zona de Rioja Alavesa y Rioja Alta. Entonces tenemos diferentes climas. Entonces no va a ser la misma calidad dependiendo del clima. Entonces ahí dices, ¿qué es lo que va a importar a la hora de elaborar un vino de calidad? Bueno, en esos dos puntos que estaba comentando, hay una zona donde se va a producir muchos kilos. ¿Dónde se van a producir muchos kilos? En la zona climática donde tengamos mucho calor, agua, abono lo que necesite, abono químico, y entonces ahí vamos a tener, la planta va a desarrollar enormemente, vamos a tener una gran capacidad de fotosíntesis, porque hace sol, le vamos a meter nutrientes, todo lo que necesite para producir muchos kilos, y entonces vamos a tener las mayores producciones de uva por hectárea. Yo he visto alguna foto, no la he visto personalmente, he visto alguna foto donde había viñedos de en torno a los 100.000 kilos por hectárea. O sea que podría hacer competencia para producir
azúcar a la remolacha. Ya sabéis que de la remolacha, sobre todo, lo que se cultiva es para la producción de azúcar de remolacha. Bueno, pues en este caso podríamos obtener azúcar de la uva. Entonces al final, bueno, pues eso es una zona donde tenemos que tener abono, agua, etcétera. En la zona de Rioja, para que os hagáis un poco una idea, lo que se habla son de rendimientos de 6.500 kilos por hectárea en las variedades tintas, está permitido, no se puede producir más, y 9.000 kilos por hectárea en las variedades blancas. Bien, y luego vamos a tener otra zona, ese punto, donde vamos a tener la mayor calidad. ¿Dónde va a estar la mayor calidad? Es esa zona a partir de la cual, sobre todo porque hace frío y ya no madura la uva. Entonces, en esa zona es donde vamos a tener los frutos de mayor calidad. Los frutos donde van esa maduración lenta de la uva y que llegue a madurar bien, ahí se va a concentrar en las pieles, vamos a tener una mayor concentración de aromas, mayor concentración de taninos, de polifenoles y mayor concentración de antocianos, de materia colorante. Por lo tanto, va a dar lugar a vinos con más color, más estructura y más aromas, es decir, los grandes vinos del mundo. Por tanto, zonas climáticas en donde le cuesta madurar a la uva, pero llega a madurar bien. Por lo tanto, en las diferentes comarcas que tengamos siempre va a haber microclimas y esas zonas, normalmente zonas altas, la zona que está en la montaña de esa zona, o en algún montículo, o zonas, si es muy caluroso, pues lo que da al norte, o a zonas más frescas. Entonces todo eso va a influir. Vale, si estamos en una zona vitícola donde, por lo que sea, porque estamos demasiado alto, el viñedo, y no llega a madurar bien la uva, porque hace frío en la fase de maduración y hay que coger la uva verde, en ese punto no tendríamos unas uvas de calidad extrema, ¿vale? Habría que esperar a que siga el cambio climático y en un futuro, pues probablemente ocurrirá esta calidad. Por lo tanto, un poco la tendencia con lo que está ocurriendo del cambio climático, la viticultura a nivel mundial se está moviendo hacia zonas más frías, es decir, se está moviendo en el hemisferio norte hacia zonas más septentrionales, en el hemisferio sur hacia zonas más meridionales y también se está moviendo la viticultura en altura. De aquí a 50 años, muchos viñedos en zonas, sobre todo por problemas de agua, desaparecerán, no serán rentables, y irán apareciendo están apareciendo cada vez más viñedos en zonas que antes pues eso no se daba la vid o se daba de manera marginal, ¿no? Entonces cada vez tenemos viñedos más al norte de Europa. Yo he probado vinos de Suecia, vinos blancos de Suecia muy buenos. Bueno, cada vez se están haciendo más vinos en Alemania, evidentemente. En la zona de Inglaterra se están haciendo cada vez más, en la zona sur de Inglaterra hay más hectáreas de viñedo, entonces se está moviendo. También estamos observando que la maduración, por el cambio climático, la maduración de la uva pues se está adelantando, es decir, incluso en algunas zonas en un mes, incluso mes y medio, 2 meses, o sea, se está adelantando mucho la vendimia, ¿no? De manera, pero bueno, sí que lo estamos observando, ¿no? Por ejemplo, en La Rioja, pues bueno, normalmente hace 20 años, 30 años, la vendimia pues se hacía habitualmente, lo que es La Rioja Alta y Rioja Alavesa, se hacía pues para el Pilar, era un poco como la fecha clave, y ahora pues hay muchos años donde para esa fecha se ha terminado de vendimiar toda La Rioja. Entonces esto es lo que está ocurriendo, es decir, se está adelantando pues 15 días, 20 días antes, donde ya empiezan a vendimiar, sobre todo se empieza por la uva blanca y luego se continúa con la uva tinta. Bien, esto es un poco lo que quería comentar en cuanto al tema de los factores que influyen para la calidad de los vinos. Y con esto luego ya iremos haciendo nuevas sesiones de vídeos donde explicaremos pues, otros temas como la diferencia entre rosado y clarete, iremos profundizando más concretamente en lo que son los aromas, lo que es el aroma mineral, lo que son los aromas de plátano, los aromas de frutas rojas, iremos explicando un poco el origen de todos estos olores en los próximos vídeos y seguiremos con estas charlas temáticas sobre el vino. Vale, muchas gracias.